Ya sabéis, hermanos, que el día de Año Nuevo es un día que nos suele invitar a reflexionar en nuestras vidas, en cómo hemos actuado durante el anterior año ya, qué buenas decisiones hemos tomado y qué malas decisiones también. Suele ser un tiempo donde es muy fácil examinarse a uno mismo y hacer ese ejercicio de retrospectiva. Desde luego hay personas que evitan por todos los medios pensar en cómo han vivido o están viviendo. Estas personas suelen llenar sus agendas de actividades, compromisos, viajes, en general, en algunos casos, desenfrenos, con tal de no reflexionar en sus vidas porque se está acabando el año. Otros se van al otro extremo y en fechas tan festivas como la Nochebuena, la Navidad, la Nochevieja, Año Nuevo, suelen caer en actitudes pesimistas, de culpabilidad, de melancolía, y todo porque les dan demasiadas vueltas a los aspectos negativos de su vida durante el año pasado. Nosotros, hermanos, como creyentes, no debemos caer en ninguno de estos extremos. No debemos sobrepensar las cosas, pero tampoco debemos evitar la importancia de reflexionar en nuestras vidas. Nosotros debemos buscar en medio de esos extremos el equilibrio y siempre esperar cuál es la voluntad de Dios y trabajar bajo la dirección de su Espíritu. Ya lo sabemos, pero es bueno recordarlo. Y como pastor no solo reflexionaba en mi vida personal y la de mi familia, sino también en la de todos nosotros como iglesia, analizándola tanto a nivel colectivo como a nivel individual. A nivel colectivo, comenzamos el año prácticamente con una ordenación pastoral, ¿verdad? Vinieron varios pastores, varios hermanos. También conforme iba avanzando el año, pues las normas preventivas contra el COVID se quitaron. Se sumaron varios hermanos a la participación y desarrollo de nuestras escuelas bíblicas, presidencia, alabanza, guardería, y hasta hemos tenido la oportunidad de formar un coro. Y me preguntaba, ¿cómo se sentirá la iglesia? ¿Se sentirá satisfecha o conforme con todo lo que hemos, si se puede decir, avanzado durante este año 2022? Para mí esta pregunta es una pregunta trampa. Pues por un lado, hermanos, la iglesia nunca debe sentirse conforme. Nunca debe sentirse satisfecha. Es un organismo vivo que siempre debe avanzar y mejorar, como he dicho antes, bajo la dirección del Espíritu de Dios. Y por otro lado, el preguntar si la iglesia se sentirá satisfecha o no, o conforme o no, también es una pregunta trampa, porque la iglesia, hermanos, no está hecha para agradarse a sí misma. No está hecha para eso. La iglesia está hecha para manifestar el amor de Dios al mundo, para que entre nosotros podamos crecer como hijos de Dios. Y claro, esto último lo deben de aprender muchísimas iglesias, ¿verdad? Pues a veces las iglesias se jactan por llenar sus asientos, por tener un predicador que parece un showman, por presentar un grupo de alabanza lleno de cantantes y músicos, por sacarse las mejores fotos para las redes sociales y, en definitiva, deleitarse consigo misma. ¡Qué buenos somos! ¿Cuántos seguidores tenemos? ¿Cuántos miembros asisten? ¿Cuántos cantantes y músicos hay? Hay que ver la diversidad de predicadores y qué chistes nos cuentan o anécdotas o vídeos nos ponen. Ojo que yo no estoy criticando estos recursos, por supuesto que no. Pero desgraciadamente el ser humano ha demostrado que muchas veces podemos coger buenos recursos y emplearlos indebidamente porque no los hacemos para el Señor. Algunos lo hacen para ellos mismos o para agradar al resto, pero no para honrar al Señor. Por ello, hermanos, a mí personalmente me alegra saber la situación en la que se encuentra esta iglesia, porque bajo mi punto de vista es una situación en la que tenemos el potencial de sentar bien las cosas.
No tenemos la necesidad de agradar a nadie porque somos una comunidad familiar, sencilla, pequeña, que está en proceso de aprendizaje, que deberá poco a poco impactar en los demás, pero que ojalá cuando comience a dar esos impactos fuera de aquí, lo haga sabiendo que esas acciones son un acto de amor y no un acto de exhibición. Que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Y vuelvo a reiterar, hermanos, no estoy criticando el uso adecuado de las redes sociales o de diferentes recursos a la hora de presidir una alabanza o predicar o hacer otras actividades en la iglesia. Pero la línea es muy delgada, hermanos. La línea es muy delgada en verdaderamente querer honrar a Dios por encima de todas las cosas o simplemente sumarnos a las corrientes de este siglo con tal de agradar al mundo. Hay que buscar el equilibrio y creo que eso también es importante de reflexionar a nivel colectivo. Ahora bien, una vez abordada así por encima esta dimensión colectiva de nuestra iglesia, os quería comentar mi reflexión a nivel individual de la iglesia. Más allá de los desafíos que evidentemente, como bien hemos orado en nuestras casas y también los cultos de los viernes, pues muchos de nuestros hermanos han tenido necesidades, situaciones complicadas, también momentos de gratitud, pues a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral. Y pensaba en cómo estabais, en general todos, a nivel espiritual. En si habéis recibido y aprendido las enseñanzas que se han expuesto aquí acerca de la palabra de Dios y en cómo os ha impactado a vuestra vida. A lo largo del año 2022, diferentes hermanos nos han compartido más de 100 exposiciones bíblicas aquí, entre el culto del viernes, el estudio y el culto dominical. Por supuesto, tampoco debemos olvidar las reflexiones que nos han compartido las personas que han presidido el culto y que también han presidido la alabanza, porque aunque sean reflexiones muy breves, son de bendición. Ya conocéis esa famosa frase: lo bueno, si es breve, 2 veces bueno. Así que para mí tiene mucha importancia las personas que presiden aquí el culto o la alabanza. Por supuesto también el resto que participan, ¿no? Pero estamos hablando al menos en cuanto a contenido de reflexiones y textos bíblicos. En definitiva, hermanos, ante tantas exposiciones que diferentes hermanos, ya sea predicando o en estudios bíblicos por edades o en presidencia del culto de alabanza, pues desde luego al reflexionar en todo este contenido bíblico durante este año, yo creo que es bueno pensar en si de algún modo toda esa exposición bíblica nos ha hecho bien a nosotros o si quizá nos ha causado en algún modo algún tipo de mal. Es decir, si no lo hemos canalizado y analizado correctamente. Ya sabéis, a veces cuando recibimos tanto contenido o exposición bíblica, podemos caer en el pensamiento de: ¿y si soy un mal creyente? ¿Y si verdaderamente no sé quién es Dios? ¿Y si verdaderamente no me he convertido? Yo me he encontrado con personas que tras escuchar ciertas exposiciones bíblicas que nunca antes habían escuchado, o que quizás sí, pero ese día no atendieron o que se les ha olvidado, se han llegado incluso a plantear si verdaderamente se habían tomado en serio su fe cuando entendieron que se habían convertido y dieron el paso de bautizarse y comprometerse con la iglesia. Son pensamientos legítimos, hermanos, y sobre todo se producen en personas que a veces no han tenido la visión ni el tiempo y a veces ni el deseo de estudiar la palabra de Dios pues semana a semana. Y ya os lo he dicho, hermanos, aunque suene un poco mal, todos, incluido el pastor, pasamos a veces por situaciones en las que no nos apetece estar orando o leyendo la palabra de Dios principalmente. Hay veces que nos cuesta hacer esa disciplina, pero debemos hacerla. Al igual que pasamos por situaciones en las cuales quizá, por diferentes razones, no nos apetece comer, pero debemos comer. O no nos apetece salir, dar un paseo, hacer ejercicio, o visitar a un familiar incluso, pero es nuestro deber hacerlo.
Pues del mismo modo hay veces que aun siendo creyentes, aun siendo personas disciplinadas, hay momentos en los que quizá no tenemos exactamente los mismos deseos para leer la palabra de Dios o para orar, pero aún así debemos hacerlo, porque sabemos que es bueno para nosotros. Por eso debemos hacerlo. Y claro, cuando pensamos en todo esto, yo al menos quisiera compartiros brevemente un caso. A lo largo de las Escrituras nos encontramos con varios casos de poca fe, de dudas, de culpabilidad. Y entre todos estos casos me gusta detenerme en el caso de Juan el Bautista. Pues él tenía claro que era un profeta con fecha de caducidad, que tendría un ministerio corto, que vendría uno después de él, pero que existía antes que él. Ya sabéis, como él mismo dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, Juan, cuando fue encarcelado, aparentemente dudó de quién era verdaderamente Jesús. Leemos en Mateo capítulo 11 y en Lucas capítulo 7 que Juan el Bautista, al escuchar ciertos hechos de Jesús, envió a 2 discípulos, a 2 mensajeros, para que le pregunten lo siguiente: Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Increíble, ¿verdad? ¿Cómo es posible que aquel que confesó públicamente que Jesús era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y que además lo bautizó, y que recibió la señal del cielo al ver cómo el Espíritu descendió como una paloma sobre él, cómo es posible que esta persona que confesó estas cosas y que vio estas cosas haya dudado después de si Jesús era o no el Mesías enviado por Dios? Desde luego, a lo largo del Evangelio, comenzando con personas como Juan el Bautista, pero también con ciertas personas de las multitudes que interactuaban con Jesús, o los propios discípulos, ¿verdad? Vemos cómo hasta cierto punto muchas personas dudan de si Jesús era el verdadero, dudaron de si Jesús era el verdadero Mesías o no. Y dudaron por cuanto no sabían exactamente cómo era la figura del Mesías. Y para mí estos dos aspectos, la incredulidad y la ignorancia, o la incertidumbre y el poco conocimiento, se vinculan, tienen relación. Pues, ¿cómo podemos creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador si no conocemos las enseñanzas y profecías que nos demuestran que Él es el Mesías? Y claro, con todo esto, quizá podéis llegar a pensar que estoy defendiendo que la fe es un acto racional. Y por supuesto que no. Si dijese que la fe es meramente un acto de conocimiento de Dios, estaría diciendo, hermanos, que todos los teólogos y todos los pastores del mundo son salvos. Y lastimosamente no lo son. No todos los teólogos y pastores son hijos de Dios. Simplemente son personas que tienen muchos conocimientos acerca de la historia, de la Biblia y de aspectos literarios, pero desgraciadamente no tienen una relación con Dios. Desgraciadamente no se han convertido, no han nacido de nuevo. Y sus escritos, acciones y predicaciones lo demuestran, por cuanto dicen grandes barbaridades de la palabra de Dios que la palabra de Dios no dice. Indudablemente, hermanos, la fe es un regalo de Dios. No es para nada un acto humano o un ejercicio intelectual. Es un acto divino, una confesión de confianza y esperanza en el Señor. Pero esa fe, esa confianza, esa esperanza en Él se debe nutrir con el conocimiento de su palabra. Porque si no se nutre con su palabra, esa fe es vacía. Porque si no profundizamos en las Escrituras, verdaderamente no tenemos la fe de Dios. Tenemos otro tipo de fe. Una fe que durante muchos siglos se ha intentado inculcar a la sociedad, ¿verdad?
Ya sabéis, y estoy citando de forma irónica, tú crees en Dios, no hace falta que leas su palabra, no hace falta que le conozcas ni que entiendas sus enseñanzas. Tú solamente confiesa con tu boca que crees en Dios, guarda estos ritos y estas costumbres que yo te enseño que debes guardar para ser un buen cristiano. Tú haz esto y ya está. No te preocupes por nada. Como podréis ver, hermanos, esto no está escrito en ningún lado de la Biblia. Todo lo contrario. Escrito está: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sin duda, el Señor nos invita constantemente a aprender más de Él y de su palabra. Y para ello es necesario que escuchemos todo lo que se exponga en la iglesia. Estudio, predicación, presidencia, textos bíblicos, oraciones, cánticos, todo. Porque todo ello busca honrar a Dios, pero también bendecirnos e invitarnos a reflexionar en nuestra vida privada y también como iglesia. Y en efecto, cuando nos exponemos ante tanto conocimiento bíblico, es normal que nos sintamos a veces confusos o incluso culpables, porque la palabra de Dios demanda mucho de nosotros. No es un mero conocimiento por el hecho de conocerlo y conformarnos con ello. Todo lo que apunta al conocimiento de Dios nos invita, nos desafía a actuar. Pero para actuar correctamente en los demás, primero debemos actuar en nosotros mismos. Y para actuar correctamente en nosotros mismos, primero debemos reflexionar en lo que el Señor nos está enseñando a través de su palabra. Desde luego hay muchos buenos propósitos, y entre ellos el más conocido en el mundo evangélico, como ha compartido Carla, es el hecho de plantearse: hoy es primer día de enero del año 2023. Voy a leer la Biblia en un año. Hay muchas aplicaciones y también encontramos libros y otros recursos en internet que nos ayudan a leer la Biblia en un año. Y está bien. Pero como también ha compartido Carla, aunque es bueno leer toda la Biblia, en verdad, al menos yo, cuando me acerco a la palabra de Dios, me doy cuenta de que necesitaría la eternidad para llegar a entender todo lo que hay allí, en la palabra de Dios. Porque por más que lea ciertos textos una y otra vez, incluso predicándolo o escuchando otra predicación, sigo aprendiendo más cosas acerca de esa palabra. Y claro, hermanos, para aquellos que solamente confían en el conocimiento y que entienden que por el conocimiento obtendrán salvación o algún tipo de mejor relación delante de Dios, esto les frustra. Porque para ellos, hermanos, el conocimiento también se convierte en un ídolo. Creen que por conocer muchísimo de Dios y convertirse en grandes teólogos o escritores cristianos o pastores de renombre, van a obtener, de algún modo, mejor posición delante de Dios y de la iglesia. Y eso no es así. Eso no es bíblico. El conocimiento de Dios nos debe llevar a la adoración, pero también a la humillación, a nuestra propia humillación. Porque por nosotros mismos no somos capaces ni de entender la palabra de Dios muchas veces, ni tampoco de aplicarla. Y esto es lo precioso del Señor, hermanos, que aunque a veces leyendo ciertos textos da la sensación, como se dice aquí, ¿verdad?, de que la pelota se pone en nuestro tejado. Es decir, a veces da la sensación de que leemos ciertos textos y es como: ahora te toca a ti. Puede ser que nos dé esa impresión, hermanos, pero créanme, no solamente en vuestra conversión, sino que durante vuestra lectura, durante vuestra reflexión y durante vuestra aplicación de ese conocimiento, de esa enseñanza a vuestra vida, el Espíritu de Dios está con vosotros. Porque el Espíritu de Dios no solamente inspiró a todos los autores de las Escrituras, sino que el Espíritu de Dios se encarga constantemente de iluminar
a aquellos que en devoción al Señor, en humildad, se acercan a su palabra para entenderla y aplicarla. Y eso el Espíritu Santo lo hace constantemente con todas las personas que se acercan correctamente a la palabra de Dios. Porque claro, ya sabéis que hay muchas personas que se acercan a la palabra de Dios para manipularla y manipular a muchas personas. La historia lo demuestra, como tantos han usado el nombre de Dios en vano para justificar sus ideologías y controlar a las masas. Por eso, hermanos, yo estaba reflexionando en todos estos asuntos a nivel colectivo, todo lo que hemos avanzado, y que demos gracias a Dios por lo que hemos hecho, pero que no nos sintamos conformes, ni que tampoco creamos que esto es para nosotros. En parte sí, nos alegramos, damos gracias los unos a los otros por lo que participamos aquí, y no solamente en los días que nos reunimos, porque aquí se hacen muchas cosas, y Dios lo sabe todo. Sino que también, hermanos, a nivel individual, pues reflexionaba, y es normal, porque yo también a veces me siento así. Cuando conozco más y más del Señor, me doy cuenta de que todavía estoy en un proceso de crecimiento. Algunos quizá podrían decir, bueno, pues entonces, ¿qué te parece si lees un fragmento de las Escrituras y hasta que no lo apliques 100% a tu vida, no leas otro más? Así no te vas a agobiar con tantas cosas que debes hacer. Porque si lo queremos ver de una forma muy práctica, leer a veces la palabra de Dios es como leer, entre otras cosas, una lista de tareas que debemos realizar. Imaginaos, recordad aquel día en el que vuestro jefe o vuestra madre o vuestro padre o quien sea os haya dicho, quiero que hagas esto, esto y esto. Y tú te ponías a hacer esas cosas. Y mientras estabas haciendo esas cosas, esa persona te dice, y ahora también haz esto, esto, esto y esto. Y entonces ya te empiezas a sentir sobrecargado. Y mientras estás con eso, luego viene y te dice, y también esto, esto, esto y esto. Pues claro, hay veces que nos podemos sentir como sobrecargados con tantas cosas que debemos hacer. Pero qué bueno saber que Dios no solamente nos ordena hacer muchas cosas para su reino, sino que Él está presidiendo esas acciones para que nosotros andemos en ellas. Esto lo expresa correctamente Efesios capítulo 2, ¿verdad? Él ha preparado buenas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Es un misterio, ¿verdad? ¿Cómo así que el Señor ha preparado buenas obras de antemano? ¿Cuántas acciones habrá preparado el Señor para que su iglesia realice? Pues sí, el Señor ha previsto todo, hermanos, y está constantemente presidiendo su iglesia. Aunque a veces no veamos claramente su mano, Él está allí, gobernando y guiando a su pueblo. Por eso, hermanos, cuando a veces escuchéis diferentes enseñanzas que la palabra de Dios nos da, no os sintáis abatidos. Él sabe hasta qué punto estamos haciendo el esfuerzo de aplicar su revelación a nuestras vidas y Él no puede ser engañado. Por tanto, aquellos que a nivel individual os sintáis abatidos, hiperventilados por tantos temas que se han expuesto desde este púlpito, no temáis. Así como Dios ordena, el Señor también espera, perdona y nos guía. El Señor conoce nuestros procesos. Él sabe si estamos sobrecargados o si estamos perdiendo el tiempo. Él lo conoce absolutamente todo. Por eso, hermanos, debemos aferrarnos a la certeza de nuestra fe en Jesús y alimentarla siempre del conocimiento bíblico de Dios. Ratifiquemos día a día esa certeza, hermanos, esa fe en el Señor, conociendo más y más de Dios. Porque claro,
¿cómo podemos declarar que creo en Jesús si no conozco quién es Jesús? Está vinculado la fe y el conocimiento. Y ambos están presididos por Dios, pero a su vez el Señor, como si fuera un misterio, nos ha dado el privilegio y la responsabilidad de gestionar esa fe, de gestionar ese tiempo para conocer más y más de Dios. Si no fuese así, Jesús no se hubiese quejado en diferentes ocasiones de la poca fe que tenían sus discípulos, ¿verdad? Hombres de poca fe. Y puede que algunos de nosotros tengamos una fe más grande o una fe más pequeña. Pero afortunadamente, hermanos, esto no es una competición. Todos nos alegramos de que seamos hijos de Dios, de que creamos en Jesús. Y como creemos en Él, queremos compartir más de Él a otros que no lo conozcan tanto. No cometamos el error que muchos en los tiempos de Jesús cometieron, que por un lado sintieron la impulsividad de decir, sí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero luego dudaron si verdaderamente era el Cristo. Y eso se produjo porque por un lado, por todas las cosas que estaban viendo, pensaban que Él era el libertador, Él era el Señor, el Mesías, el enviado de Dios, el ungido. Pero por otro lado, debido a cómo se ocupaba de detalles locales, cómo no fue directo a enfrentarse con el Imperio Romano, pues llegaron a pensar, ¿es este el Mesías? Empezaron a dudar. Y dudaron porque no conocían correctamente las profecías mesiánicas. Pues a lo largo de nuestra vida a veces también podremos dudar si Dios existe, si Dios nos ama, si Dios es bueno, si no conocemos correctamente qué significa que Dios nos ame, qué significa que Dios es bueno, qué significa que Dios es justo. Porque conforme indaguemos en ello, nuestra fe crecerá y ese conocimiento nos invitará a la práctica. Así que, hermanos, aferrémonos a la certeza de nuestra fe en Jesús, pero también fomentemos el conocimiento de Dios. Demos gracias al Señor por todos los hermanos que nos predican o nos comparten reflexiones o nos presiden. También roguemos a Dios para que Él prepare a más personas que sigan asumiendo responsabilidades, empezando primero con sus vidas y luego también con la Iglesia. Lo uno vinculado con lo otro. Porque eso es bueno, hermanos. Yo me siento muy contento, muy satisfecho cuando veo que más hermanos reflexionan y cogen o aportan más responsabilidades, más tiempos, más actos dentro de la Iglesia. Porque la Iglesia lo constituye el conjunto de los hermanos. La Iglesia somos todos. Y eso es lo que nos ayuda a crecer más y más. No solamente escuchar un sermón, sino ponerlo en práctica como una iglesia. Que el Señor os bendiga, hermanos, y os dé un feliz año lleno de sabiduría y de verdad.